El título del... Voy a hacer una editorial breve porque es muy movida la realidad de hoy. Es Arde Bolivia, arde Chile. Y Alberto hable el paraguas. Esperame un segundito ahí que ya lo desarrollo. Pero como estábamos hablando de Kicillof, lo voy a saludar a Andrés Malamud. Andrés, buenas noches. Hola, Luis. Ahí lo veo llegar a Facundo Suárez Lastra, gracias por venir. Lo veo a Martín Tetaz también. Un programón tenemos hoy. Yo me podría ir tranquilo y los dejo hablando solos y va a estar bárbaro. ¿Qué me decías vos, Axel Kicillof, de esa... ¿A qué te había sonado ese discurso tan, quizá fuera de foco, un tanto estudiantil, hasta con, no voy a hablar de ira, pero con bronca que dio la noche en que ganó el Frente para la Victoria? Pareció un discurso desubicado, con una estrategia equivocada. Y yo lo entendí como un grito de desesperación. Como un grito de desesperación. Sí. ¿Por qué? Esa provincia está diseñada para no funcionar. Todos los que llegan a gobernarla se piensan que ellos van a poder y terminan incinerados. Me parece que él vio los números y por primera vez se dio cuenta de que ni Superman puede salir exitoso de esa provincia. Pero entonces, vos compartís la idea de que la provincia de Buenos Aires como distrito para gobernar es inviable. Completamente, y te explico por qué. Cortito, hay una causa interna y es que está completamente fragmentada en términos de circuitos de gobernancia. Los distritos electorales, los judiciales, los sanitarios, los educativos, están todos mal superpuestos. Entonces los municipios coordinan para un tema con uno y para otro tema con otro. Y además tiene el problema de que está subrepresentada en el Congreso Nacional. 38% de la población, 4% de los senadores. Todo presidente tiene incentivo para relegar a la provincia de Buenos Aires. Y lo hacen. Lo hizo Macri con Vidal, lo hizo Alfonsín con Armendáriz, ni hablar de los peronistas. Bueno, pero ahora Kicillof va a tener a la vicepresidenta apoyando la enormidad del desafío que le queda por enfrentar. Y eso justamente va a generar un foco de conflicto que hasta ahora no existía. Nación versus provincia, que está en el origen de la historia argentina. Andrés, me voy a tomar el atrevimiento de hablar de países del mundo, aunque son vecinos, adelante tuyo, que sabes mucho más que yo de eso. Si ves que estoy diciendo una barbaridad, no tenés más que hacerme una seña, ¿eh? Por favor, que lo sienten a Facundo Suárez Lastra y, cuando puedan y a Martín Tetaz. Bueno, como te decía, está claro que arde Bolivia, está claro que también arde Chile, por otras circunstancias, pero está más claro todavía para nosotros que Alberto abre el paraguas. Yo sé que está siendo bombardeado con información sobre la violencia en Bolivia y Chile. Sé que a veces te cuesta y nos cuesta entender qué es lo que está pasando de verdad. Déjame que intente explicarte lo básico, ¿eh? Con mi interpretación, por supuesto que puede estar equivocada. Lo que sucede en Bolivia se puede explicar como un choque de trenes en este momento. Como un choque de trenes a toda velocidad. De un lado está Evo Morales, fuera de Bolivia, en México, con un discurso, con el correr de las horas, cada vez más radicalizado, minimizando su propia renuncia, después analizaremos por qué, y denunciando que lo sacaron a través de un golpe de Estado, ordenando a sus compañeros del MAS, del partido que lidera, el retiro de toda la línea de sucesión. Eso fue ayer. ¿Para qué? Para no convalidar la autoridad de la presidenta provisoria, Jeanine Áñez. Atacando, no lo hacía ayer, ya lo hace hoy, atacando a la Organización de Estados Americanos, la OEA, y sugiriendo que debería cambiar su nombre por Organización de los Estados del Norte Americanos, responsabilizando a los Estados Unidos directamente por las muertes que viene provocando el conflicto y la sucesión de futuras muertes que podría provocar. Con una posición más radicalizada todavía, hora tras hora, Evo, al incluir el componente racial como factor de disputa, con la idea de que le dieron un golpe de Estado militar. Insisto, no es que yo sea importante, yo creo que fue un golpe de Estado, pero incorporando otros elementos como que lo hicieron porque él es indígena y no es blanco. Peligrosísimo para el caldo de cultivo de violencia que hay en las calles de La Paz. Vieron cómo atacaron a nuestro compañero Rolando Graña hace no mucho, al camarógrafo que lo acompaña, y en otros lugares de Bolivia como el Alto Cochabamba. Las declaraciones de Evo de hoy, no las de ayer, explican esta escalada
y esta radicalización. Mira. Organismo internacional tiene la obligación de respetar la soberanía del pueblo, nuestras normas. Claro. Ellos deben estar respetando y pidiendo que se respete. Que se respete los resultados de las elecciones que hemos ganado en la primera vuelta. Que no respeta soberanía. Usted responsabiliza entonces a la OEA de lo que está pasando ahorita. También. Es responsable. Pero hay un tema de fondo. Se sabe que nuestro movimiento es un movimiento político de los más humildes. Estos grupos oligárquicos se organizan para acabar con ese movimiento que con tanto esfuerzo, tanto compromiso, con tanto sacrificio, hemos reducido la extrema pobreza. Esta cierta igualdad nos hemos desarrollado. Dejamos de ser un país mendigo, un país limosnero. Ahora viene la derecha, con cívicos, con la OEA, se suma la policía, se suman las Fuerzas Armadas para masacrar al pueblo boliviano. No entiendo. Estos muertos del lunes, martes, de responsabilidad de Carlos de Mesa, pero también de Camacho, con complicidad de la policía, Fuerzas Armadas y la OEA. Yo pienso que no aceptan que un indio sea presidente, no aceptan nuestros programas sociales, no aceptan seguramente nuestras políticas económicas con la nacionalización, pero sobre todo no me perdonan que los indios indígenas seamos anticolonialistas y antiimperialistas. Bueno, es un discurso que crece en radicalización, crece con una sociedad que está en ebullición. Y por otro lado, hay una presidente provisoria cuya autoridad no está ni convalidada ni legitimada. Una presidente o presidenta que actuó rápido, desplazando las cúpulas militar y policial para dar la imagen de que tienen el control, pero sin el apoyo legislativo mínimo para llamar a elecciones. De hecho, ni siquiera el presidente Mauricio Macri, ni siquiera el gobierno argentino se atrevió a legitimarla, seguramente porque la Cancillería deduce que este proceso no parece ni tan claro, ni transparente, no voy a utilizar la palabra, tan claro como al principio se suponía. ¿Me estoy equivocado, Andrés, con lo que estoy diciendo? No. Hay un callejón sin salida hoy en Bolivia. Es probablemente así. Hay una salida, pero la salida hoy no aparece como probable. La salida es que se sienten a dialogar y convoquen elecciones monitoreadas internacionalmente. Bueno, yo me equivoco si creo que hay una estrategia premeditada de Evo para... A ver, no quiero utilizar palabras que no... Para generar su regreso eventual como pacificador. Lo veo difícil porque este nivel de fragmentación no se sutura con facilidad. Yo prefiero adjudicar a la estupidez antes que a la mala intención muchos de los sucesos que acontecen no solamente en política. Y yo creo que Evo erró el cálculo. Ok. ¿En qué sentido? Él pensó que la revolución que necesitaba requería más tiempo y que lo único que le garantizaba la libertad era la permanencia en el poder. Él miró alrededor. La teoría... el karma que alguna vez presentó Néstor Kirchner. Tenemos que ir por la reelección indefinida porque si no vamos presos los presidentes en Latinoamérica. El gobierno o la cárcel. Sí, mirá dónde está Lula. Ahora salió, estuvo preso. Bueno, Cristina tenía inmunidad, pero puede estuvo volver, preso. sí, puede volver a estarlo, ¿no? Y probablemente va a volver, sí. En Perú no hay ningún expresidente libre. Están presos, exiliados o suicidados. Perdón, eso desmiente también la teoría que solamente meten presos a los presidentes progresistas, o supuestamente progresistas, ¿no? Menem estuvo 6 meses preso. Ahora tiene inmunidad, como Cristina. No, cualquier gobierno que llegue va a tratar de endilgarle los problemas al gobierno que estuvo antes. Y esos problemas no siempre son solo de mala gestión o malas políticas. Siempre van a buscar algo más. Hoy Facundo Suárez Lastra fue uno de los principales voceros en el Diputados, en el Parlamento, cuando se estaba discutiendo una especie de discusión semántica, ideológica, sobre si era un golpe o no en Bolivia y si había fraude o no. Yo me reí mucho cuando vi unos cartelitos en unas bancadas que decían no al golpe en Bolivia y al lado había un cartelito que decía Piñera, andate en 5 minutos. Bueno, sería un golpe también, ¿no? Habría que decirle a los que analizan casi con una mirada tuerta lo que pasa en el mundo. Pero Facundo Suárez Lastra, dos preguntas. ¿Por qué no convalidan la autoridad de
la presidenta provisoria si al mismo tiempo, creo que ustedes, usted me aclarará, están diciendo que no hay un golpe de Estado? No, nosotros decimos que hay un golpe de Estado, el radicalismo lo dice, el gobierno ha planteado una disquisición que es muy razonable, digamos, no están dados los elementos tradicionales de un golpe de Estado. Malamud ha escrito acerca de los distintos golpes, golpes de Estado, golpes sindicales, golpes judiciales. Perdón, para no dejarlo, Malamud dijo, esto es un golpe de Estado, por eso, hecho y derecho. Por eso, pero no, lo que quiero decir es que pero este es un golpe de Estado que no tiene las características que tenían los golpes de Estado tradicionalmente en América Latina. No clásico. Y la verdad que fue rechazado. Todas las bancas, por unanimidad, rechazaron el golpe de Estado y el proceso de desorden institucional y se solidarizaron con el pueblo el pueblo boliviano, con el chileno también, con el pueblo boliviano en su crisis y planteamos la necesidad de una salida distinta. Lo que fue lamentable es que por hacer política interna y mal orientado internacionalmente el peronismo, que está mirando muy mal el problema de América Latina y debería recordar qué pasó con Alfonsín y cómo miró la necesidad de la democratización de América Latina cuando en el 83 la Argentina era la única democracia. Y Alfonsín entendía que para la democracia funcionara en Argentina debía hacer esfuerzos de trabajo para que se lograra la democracia en todo el continente. Yo creo que el peronismo está empezando a mirar muy mal esto. Y hoy, por hacerle quedar a Macri como que no denunciaba el golpe, dividió la posibilidad de que todos lo repudiáramos y que todos planteáramos del Parlamento argentino por unanimidad un rechazo a la intervención indebida de las Fuerzas Armadas en el proceso, un rechazo a la violencia y una exhortación al camino único posible, que es el que dice Malamud y que nosotros estamos totalmente de acuerdo, lo dije yo en mi discurso, el único camino posible para esto es que se hagan cargo, el movimiento del socialismo que no se hagan cargo, que termine una frase. El movimiento del socialismo no puede vaciar el Congreso. Acá hay una asamblea legislativa donde hay mayoría, ni la oposición puede amenazar a los dirigentes del MAS para que no cumplan su representatividad, ni el MAS puede dejar vacío al Congreso porque no deja la alternativa. Pero su gran excusa es que hubo un golpe contra Evo. Bueno, pero hay el mismo Felipe Solá dijo hoy, Felipe Solá dijo hoy, Evo dijo que renunciaba porque lo estaban amenazando porque si no lo mataban. Efectivamente lo dijo eso es lo que él ha dicho, probablemente haya sido cierto. Hay una situación de violencia. La semana pasada eran los movimientos estos que salían en nombre de la lucha contra el fraude y en defensa de la soberanía popular a la calle a desconocer la legitimidad del resultado electoral. Hoy hemos visto a los partidarios de Evo saliendo con los ponchos rojos y diciendo guerra civil ya. Bueno, nosotros no podemos andar macaneando cuando tenemos vecinos con semejante conflictividad, ni hacer políticas como la del peronismo, que estimulaba lo de Evo. Claro que sí. Continúo con la idea. En las calles de La Paz, hoy lo viste vos, no te vamos a poner de nuevo las imágenes, esta división, esta grieta se puede ver y palpar en cada esquina. Es impresionante ver a los partidarios de Evo y los que no lo quieren, cómo se insultan en la cara, a centímetros. Es como la grieta en vivo, es como, viste, parece una película. Uno de un lado y otro del otro, pero así, en las esquinas. Y no hay que ser un experto en política internacional para darse cuenta cuál es la apuesta de Evo Morales. Evo Morales quiere volver. Pretende volver con el argumento de que solo él va a poder garantizar la vuelta a la paz social en Bolivia. Yo me atrevo a decir que la estrategia de Evo podría ser exitosa si no se prolonga en el tiempo, porque si se estira y los muertos se empiezan a multiplicar, no va a tener manera de eludir parte de su responsabilidad. Con el actual discurso, que por cierto no parece muy pacificador. ¿Qué pensás vos, Andrés? ¿El discurso de Evo es integrador, pacificador o es a favor de la grieta, digamos? Volver a vivir en su país en paz. No tendría que ser presidente, tendría que volver a vivir en su país en paz. Pero Andrés, ¿no es que como no fue convalidada por el Congreso la renuncia, podría ser invalidada esa renuncia? Puede pasar cualquier cosa, la ley es optativa en América Latina. Pero de lo que se trata acá es de que él forzó la Constitución. Es optativa. Ya es para irnos todos, no tenemos que vámonos. Vámonos, ¿qué estamos haciendo un programa de televisión, Martín? ¿Qué vamos a hablar de economía? La ley es optativa, ¿no? La economía también. La economía también, de eso vamos a hablar, ¿no? Bueno, ¿qué? Perdón, Andrés. Que Evo violó la ley 3 veces.
Primero la Constitución que le impide la reelección, después el referéndum por el cual la mayoría del pueblo boliviano votó en contra de la posibilidad de que él se presente, y finalmente con las irregularidades verificadas por la OEA, no las llamemos fraude, pero son irregularidades que llevaron a la OEA a pedir la anulación de las elecciones y la convocatoria que Evo realizó. ¿Eso no te impide calificar de golpe lo que hicieron con Evo? No, son dos cosas diferentes. Hubo violación de la Constitución, hubo violación de la voluntad popular, hubo fraude y hubo golpe. Y todo estuvo mal. En Chile la situación también es gravísima, aunque desde el punto de vista institucional parece un tanto menos descontrolada, con un presidente que todavía tiene el ejercicio del poder. No me atrevería a decir pleno, pero tiene el ejercicio del poder. El presidente Sebastián Piñera ayer dio un paso más en el intento de contener el estallido social. Le dio un espaldarazo a la fuerza de seguridad y trató de ganar tiempo planteando cambios en la Constitución que después serían plebiscitados. Sin embargo, a mi entender, arrastra un grave problema que por ahora no tiene solución. Su enemigo no tiene ni un líder ni una cara visible. No tiene con quién negociar, Piñera. No tiene un nombre, un apellido, ni una organización a quien pueda enfrentar o responsabilizar. Y cada día que pasa se desgasta un poco más. No sé ya cuánto lleva la presencia en las calles de la gente en Chile. Varias semanas y no mengua. 4 semanas. 27 días. De hecho, hizo alusión a esa cantidad de tiempo Ricardo Lagos en un tuit que se conoció hace un ratito nada más. Bueno, ¿esto le provoca un desgaste a Piñera? Las dos cosas se están viendo. Él está groggy, no consiguió recuperarse a pesar de que tuvo alguna reacción ahora. Y enfrente no hay representación, no hay liderazgo de la protesta. El sistema político chileno excluía de hecho a la mitad de la población que no votaba. Así que la gente de izquierda que está en el Congreso no representa lo que están protestando en la calle. Esa gente no tiene un líder que pueda vocear, representar esa posición. Bueno, qué suerte que puedo coincidir con muchas cosas de Andrés Malamud, que sabe esto, ¿no? En este contexto, y yo les pido por favor que tomen mis palabras como lo que son y que no me saquen de contexto, no es porque tenga miedo que me saquen de contexto las redes sociales, porque si no, terminan diciendo las redes casi lo contrario a lo que yo digo o lo que yo pienso. A mí no me parece extraño ver y escuchar al presidente argentino electo, Alberto Fernández, multiplicarse hasta el infinito para decir a cada interlocutor exactamente lo que quiere escuchar. La semana pasada fue a la sede de la CGT y le dijo a los sindicalistas de la Central Obrera que quiere que ellos sean parte del gobierno. Es casi un textual, ¿no? Si vos mirás la foto, si la tienen por ahí, vos te vas a dar cuenta que es imposible meter a todos ellos en un gobierno. Es imposible meterlo para que se pongan de acuerdo, en una habitación. Ahí hay diferentes ideologías, diferentes intereses. Bueno, una lucha de intereses. Estuvieron, lo tenés a Daer, lo tenés a Cunha, lo tenés a Caló. A ver a quién veo por ahí atrás. Lo tenés a el titular de UPCN, Andrés Rodríguez. Bueno, hay como... Es una... por ahí atrás, debajo de la mano, aparece Julio Piumato, de Judiciales. Estuvieron y están enfrentados entre ellos mismos. Y para que ellos sean parte del gobierno, deberían primero crearse varios ministerios, varias secretarías de transporte, varias superintendencias de seguro de salud. Porque para los sindicalistas, me lo dijo Planini hace unas horas en la radio, ser parte del gobierno es tener cargo dentro del gobierno. Pero hoy Alberto le dijo prácticamente lo mismo a los líderes sociales en la sede de la Pastoral Social. Estaban Menéndez, creo, Pérsico, Grabois. Les dijo, palabra más, palabra menos. Este no va a ser el gobierno de Cristina y de Alberto. Este va a ser el gobierno de ustedes. Es fuerte eso, ¿no? El gobierno de ustedes. Simbólicamente fuerte. Y agregó, mirando a Grabois, este es un Alberto Fernández auténtico. Podemos tener muchas diferencias, pero que las diferencias no nos hagan pelear ni nos enfrenten. Pero también, en el día de hoy, les pidió ayuda a los embajadores europeos en Argentina para poder renegociar la deuda externa con el fondo y los acreedores privados. Ahí voy a ir con Martín, ¿no? Y además almorzó el fin de semana pasado con uno de los hombres más importantes de Donald Trump para la región. Donald Trump es que tiene que decirle a los muchachos del fondo, vamos muchachos. Y sin embargo ayer criticó duramente la posición de la Casa Blanca sobre lo que está pasando en Bolivia, si yo no registré mal.
Y también ayer respondió que Máximo podría ser un buen presidente en el futuro, al mismo tiempo que definió a Sergio Massa como el hombre que está más preparado para ser presidente de la nación. ¡Wow! Ante tanto, Alberto Fernández, y lo digo de manera descriptiva, no peyorativa ni chicanera. Mi nona, mi abuelita que ya no está, si estuviera viva, diría a cada santo una vela. Eso es a cada santo le puso una vela. En las redes sociales son un poco más crueles, dicen que Alberto le dice a cada oreja lo que quiere escuchar, que hay como 1000 orejas que quieren escuchar algo y Alberto tiene un discurso para cada oreja. O que hay Alberto Fernández para cada necesidad, que era una marca de no sé qué electrodoméstico. Yo tengo una visión más pragmática, menos condenatoria, más descriptiva. Para empezar, la base electoral de Alberto, además del núcleo duro que se siente representado únicamente por Cristina, parece tan ecléctica como ecléctico sería el propio Alberto Fernández. Coexisten desde feministas muy radicalizadas hasta seguidores del Papa Francisco antiabortistas que no le entra, pero ni la discusión a favor de la legalización del aborto. No le entra. Coexisten. Conviven peronistas de Perón, con todo lo mucho o lo poco que esto podría significar ahora mismo. Facundo Suárez Lata tiene una larga militancia. Cuando se dice peronista de Perón, puedo decir la derecha, más bien la derecha, ¿no? Con sindicalistas de la derecha hoy, de la derecha más rancia, conviven con el propio Grabois, que plantea una reforma agraria, yo la leí, un poco sui generis, pero reforma agraria al fin. Para seguir, Alberto no se puede dar el lujo hoy de empezar a gobernar con sectores dispuestos a enfrentarlo. No tiene margen, no tiene plata, es lo que creo yo, ahora voy a hablar con Martín. Las demandas son cada vez más urgentes. Si Alberto se pelea hoy con Hugo Moyano y lo tiene como enemigo antes de empezar, pierde. Tampoco va a lograr nada señalando con el dedo a quienes reclaman más planes, más comida y más beneficios. Los quiere tener de su lado. Pero al mismo tiempo sabe que darle a la maquinita, como le pidió otro sindicalista, Roberto Fernández, darle a la maquinita más de la cuenta, podría o pondría a la Argentina al borde de la hiper. Y además sabe que romper con el fondo y los acreedores llevaría a la Argentina, que hoy no tiene crédito ni en dólares ni en pesos, ¿no? No tiene dólares ni en pesos. Ni en dólares ni en pesos. Al borde del precipicio. Y todavía falta un mes para que asuma, ¿se dan cuenta? Todavía no confirmó ni a un solo ministro del gabinete. Hoy dimos a muchos nombres que creemos que están casi confirmados, pero no lo hizo público. No le está resultando tan mal, ¿eh? Yo leí varios textos, pero hay un texto en donde circulan 38 nombres para ocupar distintos ministerios, secretarías y direcciones que no están tan lejos de ser confirmados. Y esos nombres expresan para mí parte del calidoscopio de ideologías que expresa hoy el Frente de Todos. Por otra parte, lo que pasa en Bolivia y lo que pasa en Chile, aunque no parece tener punto de contacto con la realidad política argentina, siempre sirve de aviso, porque en el fondo, tanto en un país como en el otro, el origen de la violencia callejera comenzó con una chispa de descontento social. Una chispa de descontento social. Mientras tanto, Alberto le sonríe a todos. De hecho, para empezar a perder apoyo, si es que lo va a empezar a perder, una vez que tome la primera medida de gobierno, va a tomar la primera medida de gobierno y va a empezar a perder apoyo. Esto es así. Tiene tiempo de sobra. ¿Cuántos? ¿4 años? No, yo diría 2 años, cuando se realicen las nuevas elecciones legislativas. ¿Se puede argumentar que Bolivia, Chile y Argentina se parecen, aunque los problemas de los tres son diferentes? Los países sudamericanos son como boyas en el mar. Y la ola es mundial. Nos suben a todos y nos bajan a todos. Dependemos de los precios de los recursos naturales y de la tasa de interés de los Estados Unidos. Después hay particularidades nacionales. El caso de Bolivia es un poco diferente a los demás porque ahí el gatillo, el detonante fue político, fue las elecciones. Pero en todos los demás, en general el detonante es el aumento de los precios del combustible, de la nafta o del transporte público. Lo fue en Ecuador, lo fue en Chile, lo había sido en el 89 en Venezuela, el Caracazo, lo fue en 2003 en Brasil, cuando empiezan los movimientos contra Dilma. Bueno, no vivimos fantasma que mañana aumenta la nafta de nuevo, ¿no, Martín? Sí, el denominador común, la verdad que me encantó el ejemplo de la ola, porque es tal cual, digamos, se acabó el superciclo de commodities. Argentina tuvo... Explícamelo para... Mirá, Argentina... ¿Qué significa se acabó el superciclo de commodities? Bueno, el superciclo de commodities es cuando sopla muy a favor de la región el viento, o como decía Malamud recién, cuando viene la ola a favor.
y cuando viene la ola en contra. Hubo dos grandes olas a favor de la historia latinoamericana. La primera fue entre 1945 y 1951. No es casualidad, esa ola explica el peronismo. Esa ola explica el peronismo. No habría existido el peronismo sin esa ola de precios internacionales. Y después hubo otra ola de precios internacionales entre el 2004, 2005 y 2013, 2014. Dependiendo del commodity que vende cada país, se estiró un poco más o un poco menos. Y dependiendo de cómo lo manejó cada país a ese superciclo de commodities, cada uno tuvo que hacer el ajuste después. En nuestro país, concretamente, gastó más el sector público y el sector privado. Cuando se acabó esa plata, primero hizo el ajuste del sector privado y ahora lo está muy dolorosamente haciendo el sector público. Y la conclusión es que Alberto va a asumir y no tiene plata para repartir. Y no terminó todavía el ajuste. Y ese es el problema. Es decir, el problema de Argentina es que espera. Alberto todavía no terminó de asumir y para vos no terminó el ciclo del ajuste. No terminó porque todavía tienen déficit fiscal de 1 punto de déficit primario, más el pago de intereses son casi 4 puntos del producto. ¿No es cierto lo que dice la CUNSA, que el déficit va a terminar en cero? No es cierto. No va a terminar en cero. ¿Sabés? Te voy a decir, es muy técnico, pero me lo dijeron. ¿Sabés por qué probablemente el déficit pueda no acercarse más a cero que a 1? Porque antes de que termine el gobierno de Macri, si es que el aumento de las retenciones, me vas a decir. Quizá puede... A ver, todo el mundo dice que no hablan más, ¿no? Que no hablan Alberto ni Macri. Pero yo sé que en la transición el equipo de Alberto le está pidiendo al equipo de Macri que aumente las retenciones. Sí, pero hay un problema de estacionalidad. La liquidación que de 4 a 6 pesos, no sé cómo. Sí, es cierto, pero el impacto fuerte de ese aumento es entre el segundo trimestre y el tercer trimestre del año, o sea que ya está pasado. Para la cosecha fina eso puede tener un impacto, pero no tiene un impacto tan fuerte, y el mes deficitario más fuerte para las finanzas es diciembre, que es un tsunami porque tenés que pagar aguinaldo, vacaciones, es un mes difícil. Entonces, digamos, va a terminar con una situación de déficit y va a empezar el año que viene con este dilema. Si cumple lo que prometió en campaña va a agrandar el déficit, si no cumple lo que prometió en campaña va a empezar a gastar el capital político. Entonces, yo le quiero preguntar ahora a Facundo Suárez Latra, ¿cuál cree que es el Alberto Fernández, lo debe conocer, el verdadero Alberto Fernández, todos los que aparecen en las declaraciones? ¿Tenés por ahí la declaración de Alberto Fernández sobre Máximo Kirchner? Si la tenés en placa o en video, vamos a... Bueno, en video es mejor porque vamos a no sacarla de contexto. Fue ayer, dale. Con Máximo hablo mucho, con los gobernadores hablo mucho, con Héctor Daer hablo mucho. Todos dicen, bueno, lo que quiere Cristina es que Máximo sea el futuro presidente. Ya sé lo que va a decir. ¿Sí? Ojalá. Que sí me decía otra cosa. No, ojalá, ¿por qué no? Yo la verdad es que siempre lo he dicho, aún en los años en que estaba distanciado de Cristina, que Máximo era un chico maravilloso. Máximo no era lo que contaban, no era el vago de la PlayStation. Es un chico muy criterioso, es un chico muy razonable, es un chico moderado. Yo tengo la mejor opinión de él. Creo que tiene que evolucionar más en política, pero ¿por qué no podría llegar a ser presidente? Bueno, yo antes de algo, cuando yo estuve tomando un largo café con Alberto Fernández, es exactamente lo que me dijo a mí Alberto Fernández. Y no lo estoy defendiendo, pero no creo que tienda a convertirlo en presidente a Máximo. Dio una opinión... Le dijo 5 veces chico a un hombre que tiene más de 40 años. Yo había dejado de ser intendente hace 7 años y Kennedy era presidente de Estados Unidos. ¿Y Alejandro sí, lo está tirando al piso. ¿Ah, sí? A un dirigente político de esa envergadura, que es diputado nacional, que es jefe político de una organización, le dijo chico 5 veces. Pero al mismo tiempo dijo que en el futuro podía ser presidente. No, pero digamos, esto te lo digo para entretener a la audiencia. ¿sí? Permitime que te diga. La verdad que mi expectativa es que Alberto Fernández se cumpla con el teorema de Baglini. Alberto Fernández es una persona que ha venido haciendo declaraciones en los últimos 10 años sin que jamás se le pasara por la cabeza que iba a ser el presidente de la Argentina, cosa de que se anotició hace 8 meses, de que podría llegar a serlo. Entonces, me parece que la actitud nuestra como opositores es darle el tiempo para que se acomode. Estas cosas que dice tienen que ver con lo heterogéneo, lo amplio y contradictorio que es el Frente por Todos y requiere... Frente para Todos. Para todos y requiere un tiempo y nosotros se lo vamos a dar.
para que se acomode, para esperar cuál es su programa, para analizar el programa, para no poner palos en la rueda. Vamos a ser un garante de constitucionalidad, de Estado de Derecho, evitar la impunidad. También ha habido cosas muy atrevidas vinculadas al Poder Judicial y presiones para, habla de presos políticos cuando son políticos presos condenados con condenas firmes por la justicia en algunos casos. Entonces, bueno, hay cosas que vamos a estar muy atentos, pero en la mirada del país hacia adelante creo que tenemos que estar muy a la expectativa, muy con predisposición de colaborar y de entender que esto que hablaban tanto Andrés Malamud como Martín Tetaz del ciclo, es una gran oportunidad para la Argentina que el peronismo con poder y capacidad de relaciones con los sindicatos se enfrente a un periodo que obliga a mirar las reformas estructurales que la Argentina requiere y que la oposición no sea irresponsable, tira bombas y que diga, a ver cómo cumplen ahora, a ver, quiero ver mañana cuánto le pagan a los jubilados. No, señores, tenemos problemas con la asignación de los recursos, tenemos problemas con la recaudación, se requiere resolver problemas centrales. Vamos a esperar la propuesta con la mayor predisposición a ayudar y acompañar todo aquello que permita que la Argentina resuelva sus problemas estructurales. Para eso está el Consejo Económico Social, ¿no? ¿Para contener la demanda o no? No, yo no creo en ese tipo de instituciones. Hay una Constitución y hay un Congreso, es el espacio donde hay que discutir las leyes y finalmente hay que encontrar consensos en cuestiones importantes que tienen que ver con la propuesta fiscal del gobierno. Es decir, el consenso social no tiene nada que ver con cuál va a ser la propuesta fiscal del gobierno. Bueno, pero hay una distorsión de precios y lo tienen que poner en orden. Ahí es clave quién sea el ministro de Economía. Vos dijiste que sonaron varios nombres que todos vimos. Y guarda porque por ahí son esos mismos nombres, pero hacen un enroque y hace una gran diferencia. Por ejemplo, una cosa es Nielsen en economía y Culfas en producción, y otra cosa son los mismos nombres al revés. Digamos, un planteo completamente distinto. Entonces, primero el gobierno, no hay posibilidad de que arranque la economía sin que resuelva el tema de la deuda. Pero para resolver el tema de la deuda, tiene que presentar un programa fiscal. Y presentar un programa fiscal implica tomar definición concreta respecto de qué va a pasar con las jubilaciones, respecto de qué va a pasar con las tarifas, respecto de qué va a pasar con los salarios, etc. Entonces, esas definiciones tienen que estar, digamos. Y ahí no va a poder esquivar ese jueguito. Y van a tener que estar el día de consenso social, digamos. Ahí tiene que haber un proyecto concreto. Pero ahora es parte del Frente de Todos y es el presidente electo. Entonces le preguntan, por Máximo dice una cosa, le preguntaron por Sergio Massa. ¿Y qué respondió Alberto Fernández? Massa es de esa generación el que más se preparó para ser presidente, es un tipo absolutamente capaz, con quien hablo mucho también, con quien trabajo muy codo a codo y con quien me siento muy cómodo. Bueno, ahí está. No, claro, no se va a pelear con nadie. ¿Qué ves vos del arranque con la perspectiva que tenés yendo y viniendo hacia Portugal de un país inestable, otro más estable, con esa perspectiva? ¿Qué arranque ves de Alberto Fernández? ¿O qué expectativa de arranque tenés? Él no tiene plata. ¿Cómo? Va a tener que gobernar sin plata. Con plata todos los conflictos se lubrican. Sin plata todos los conflictos se exacerban. Perdón, Andrés, a menos que emita dinero. Está bien, pero tampoco es que esa plata es plata genuina, digamos. Si emite, lo que está haciendo es pasarle parte del ajuste al sector privado, vía un impuesto inflacionario. Vamos un poco más de impuestos. O también puede aumentar las retenciones, que decías vos, pero no es la abundancia de recursos que tuvo el kirchnerismo, digamos. Ni tampoco ese contexto, perdóname Andrés, ni tampoco ese contexto del 2003, cuando asume, la economía ya llevaba 6 meses de crecimiento, la economía no tenía inflación, la economía tenía superávit fiscal y superávit externo. Ese contexto no lo tiene ahora. Bueno, esa es la presidencia y la gestión con la que sueña Alberto, ¿no? Que fue su jefe de gabinete y lo tuvo ahí. El primer Kirchner, el Kirchner de los 2 primeros años, ni siquiera te diría el Kirchner de los 4, ¿no? El de los 2 primeros años, porque al final del segundo año empezó a manipular la cifra del INDEC, ¿no? Yo lo recuerdo. Eso es lo que sueña Alberto. Pero ahora me decía, no tiene plata, está claro. Sueña con el Kirchner de la Baña. Y la Baña, como sugería Martín, vino después de Remes. Y todavía no pasó la etapa de Remes. Así que él va a tener que compensar simbólicamente o con política sin costo fiscal aquellos que van a sufrir el ajuste. Sí. Es un equilibrio muy delicado. Un segundo, Facundo. Ahora te doy. Vos sabés que ahí hay un punto muy importante. Si no va a tener respuestas al problema económico urgentes, porque las demandas son urgentes, va a empezar como yo le digo que es un alquimista y también es descriptivo, ¿no? Que aprendió a ser alquimista porque Néstor Kirchner era un gran alquimista. ¿No va a empezar con golpe de efecto? Tipo bajar el cuadro del dictador Videla
o algunos más peligrosos como... yo creo que Macri le va a dejar una herencia y es responsable por esa herencia que le va a dejar, además de la de Cristina. Pero en tratar de convertir a Macri en una especie de, no sé, asesino serial para tener aire. Sí. Él tiene dos opciones. O la negociación y el acuerdo, o escalar el conflicto, para tratar de resolver o de tapar los problemas. La cuestión es que necesita hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tiene que escalar retóricamente el conflicto para buscar un culpable que le permita ganar tiempo, y al mismo tiempo necesita negociar con muchos actores, con el Fondo Monetario, con los acreedores privados, y dentro del país, con empresarios y con sindicatos y con organizaciones sociales. Y Facundo, se convierte a Macri en una especie de asesino serial simbólico, ¿no? Para tomar aire hasta para estabilizar la economía. Creo que hoy no lo puede hacer. Creo que no hay condiciones. Macri no es eso. Pueden haber cometido errores, hay situaciones, pero no están en condiciones. Bueno, hay una buena parte del electorado que dejó que lo había votado Macri y que no lo votó Macri porque cree que es parecido a lo que hizo. Sacó el 40% de los votos, 40 que son y pico, los votos sí, con los que en cualquier lugar del mundo se ganan elecciones. La razón por la cual no se ganan elecciones en la Argentina porque existe un fenómeno del peronismo que te junta todo, te junta a Evo Bonafini y a un gobernador feudal del peronismo, entonces, y ahí te arma una cosa distinta, pero yo no creo que... Perdón, a propósito de Evo Bonafini, Facundo, alguien tendría que decirle, bueno, por favor, basta, aunque hoy Evo Bonafini dijo una barbaridad, dijo que el 20% que se dio vuelta y que no dejó de votar a Alberto Fernández es una lacra que debería ser exterminada. Una cosa, pero una cosa nazi, prácticamente ya nazi. Por eso te quiero decir, no veo que haya, digamos, yo entiendo que va a haber eso, pero también hay una realidad que nosotros tenemos una primera minoría consistente en diputados de 119, perdió mayoría, quórum propio en el Senado del peronismo por primera vez. ¿No se va a romper? No se va a romper junto con... No, está muy consolidado, hay una sensación de responsabilidad con esa confianza y ese llamado que nos ha hecho el pueblo argentino dándonos esta cuota de poder, y vamos a ser muy, digamos, el radicalismo, el PRO y la coalición cívica estamos muy afirmados en la confirmación de Cambiemos. Y a mí me parece que Alberto Fernández al final del día tiene que saber que para legislar en la Argentina el espacio de Cambiemos y el radicalismo dentro de Cambiemos por vocación democrática son una herramienta de negociación y de acuerdo para las transformaciones que la Argentina requiere. Y no hay espacio para que el nivel de gasto público, que es lo que yo quería agregar cuando hablaban de economía, el nivel de gasto público es tan grande en la Argentina, la presión sobre los sectores productivos es tan grande y la producción de bienes públicos es tan escasa y necesidad de contener a los sectores medios y populares, sobre todo en materia de educación y de salud, que requieren un esfuerzo compartido enorme y que no va a haber espacio, claro, no va a haber espacio, estamos dispuestos a darlo, entonces serían unos locos, no están en condiciones de no hacerlo. Bueno, voy a tratar de repetir algunos de los nombres que ya están confirmados para el gabinete según las fuentes que yo consulto y que merecen mi confianza, y que son por lo menos 4 personas, todas del equipo económico de Alberto Fernández, algunos muy cercanos a Alberto Fernández, para que si tienen algo para decir, y si vos seguramente conocés a la mayoría, bueno, Facundo tiene una mirada política, y Andrés quizá conozca mucho, porque seguís perteneciendo al radicalismo, Andrés, ¿no te definís como radical? Me ocurrió. Te ocurrió. ¿Y vos te definís también como radical? Soy radical, por supuesto, soy afiliado de los 18 años. O sea que hay 3 radicales acá, no. Claro. Somos una fuerza de verdad. Sí, bueno. Eso es para discutir en otro programa. Empiezo entonces. Jefe de gabinete Santiago Cafiero, era un número puesto. El rol de Santiago Cafiero va a ser el ejecutor de lo que le pida Alberto Fernández. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Alberto Fernández, cuando habla del rol de jefe de gabinete, cree que el poder al jefe de gabinete se lo da el presidente. Su cercanía y su confianza con el presidente. Eso es lo que espera Alberto Fernández y Santiago Cafiero. En educación va a estar Nicolás Trota. ¿Lo conocéis a Nicolás? Me parece una persona bastante centrada, Nicolás Trota, que escucha, que discute, que tiene su posición. Ayer estaba discutiendo con el canciller sobre el tema de golpe o no golpe. A ver, en un mundo donde las formas se dejan de lado rápidamente,
yo le pedí a Nicolás Trota que lo dejara terminar el canciller por la investidura del canciller y que después termina de decir y le pareció... A mí no me gusta hacer una batalla campal de los programas. Entonces me pareció... Igual que la educación está descentralizada, primaria y secundaria en las provincias, y las universidades son autónomas, con lo cual el cargo ese... No digo que no sea un cargo importante, pero no tiene el peso de otro ministerio. Sí. Vamos a ver cuando... Bueno, atención que dicen que van a volver a poner la paritaria nacional, ¿eh? Van a volver a instalar la paritaria nacional. ¿Y qué? ¿Está mal? ¿Está bien? No, es que la paritaria tenía un piso que ya estaba garantizado con el aumento del 20% que se le dio por arriba del salario mínimo, que era lo que pedía la paritaria históricamente, ya está. Digamos, no hay espacio... No veo qué otra cosa puede cambiar la paritaria nacional. Pero continúo. Bueno. Eduardo Guado de Pedro, a Interior. Hace tiempo que está trabajando con Alberto Fernández. Es de los dirigentes que yo conozco poco los dirigentes de la Cámpora, pero por lo poco que conozco a Guado de Pedro me parece una persona centrada, que sabe escuchar, que habla y que sabe escuchar. Que habla... Escucha más de lo que habla. Pancho Meritelo en medio, quien conozco, me parece una persona también centrada, no expulsiva, que no ayuda, antigrieta. Guillermo Linsen en economía. Yo no sé si van a dividir la hacienda en economía. Culfas en un ministerio de la producción con secretarías importantes de energía, infraestructura, etcétera, etcétera. No sé si energía va a ir ahí. Ahí tengo mis dudas. No sé si Nielsen va a ser ministro sin tener el control de energía. Porque es un tema importante, el tema de energía, porque por la siguiente razón. Porque el esquema que se arme vinculado a Vaca Muerta es el esquema que puede traer el único financiamiento que tenga Argentina en términos de dólares, en términos de la cuenta capital del balance de pagos, en mucho tiempo, por lo menos hasta que se reordene el acceso al crédito, etc. Entonces no creo que alguien, digamos, yo si tuviera que ser ministro de Economía y no tuviera control sobre energía, lo pensaría 2 veces. ¿Por qué? Porque por esto que te digo, porque primero es importante energía y además porque por los dólares y es por las tarifas, por la importancia que tienen las tarifas dentro del programa económico. Bueno, coincidimos que uno de los grandes errores del gobierno de Macri, perdón Facundo Lastra, fue que por un lado venía Aranguren y decía la tarifa es esta. Por el otro lado venía Sturzenegger y tenía que bajar la inflación. Le preguntaron al ministro de Hacienda y decía, no, vos tenés que cuidar el costo. Era yo realmente, desde el primer día, no entendí. Porque el radicalismo lo planteó. El radicalismo planteó que el esquema de funcionamiento del gobierno de Macri era un esquema, y sobre todo en el área económica, donde no había un ministro de Economía y todas áreas esenciales a la economía estaban dispersas. Nosotros planteamos desde el origen que esa concepción del gobierno del manejo de la economía era una concepción limitada para el desempeño de la función. ¿Y este parece un gabinete clásico, Andrés? Una estructura clásica de un gabinete clásico, ¿sí o no? Lo más importante es tener en cuenta que es el primer gabinete. Y los primeros gabinetes no duran mucho. Menos con los gobiernos peronistas. El promedio de supervivencia de un ministro de Economía, el primer ministro de Economía en un gobierno peronista del 83 es de 4 meses. No puede ser. En un gobierno no peronista es de 13 meses, que tampoco es una garantía de éxito. ¿Y eso por qué? Porque Roque Carranza, gran ministro radical y un sabio, decía cuando arrancó el gobierno de Alfonsín, decía que el primer gobierno es como el desembarco en Normandía. Ah, claro. Los primeros pobres llegan a la playa y van perdiendo. Claro. Pero, ¿y por qué, Andrés? ¿Y por qué en el peronismo? Porque tiene más capacidad de pragmatismo, cambiar cuando... Ensayo y error, ellos van probando. No hay plan, van viendo. ¿Te acordás de Menem? Se le muere uno. Roig después prueba con Rapanelli, son los 4 meses, y después viene finalmente Herman. Pero se le muere uno es porque murió Miguel Roig. Sí, pero no lo contamos a él. Yo cuento los 4 meses incluyendo a Rapanelli, el plan B y B, un gibón. Después, bueno, Martín Lustó le demora 4 meses a Cristina. Remelgenikov le demora 4 meses a Duhalde. Néstor Hereda. El primer ministro de Néstor era en realidad el ministro que venía de antes. Sí. Y eso es una de las garantías de la victoria y esa es la gestión que le gustaba a Alberto. Porque había pasado antes el costo del primer ministro. ¿Y por qué se desprende desde el punto de vista político Néstor Kirchner de la Baña? Porque quiere mandar él. Celos políticos. Está empezando a crecer demasiado la Baña para eso. Necesidad de control. No sé si Néstor veía en la Baña un desafiante, pero quería manejar él. Y la Baña no estaba dispuesto a aceptar que Néstor manejara como manejó después. ¿Y vos le ves a este gabinete también poco? El primer gabinete de Alberto... El problema es que no tiene tiempo este gabinete. Alberto no tiene tiempo. Tiene que acertar a la primera bala. Y por lo tanto la situación es grave en Argentina. No estamos condenados, no soy fatalista,
pero no se puede dar el lujo de probar 4 meses a ver qué pasa. La negociación de la deuda tiene que empezar el 10 de diciembre. ¿Cuál es la primera bala en economía? ¿La negociación de la deuda? Sí, lo que pasa es que, como te decía antes, vos para negociar la deuda tenés que llevar un programa fiscal primero. Porque vos te vas a sentar con el Fondo Monetario y le vas a pedir que te prorrogue los pagos que vos tenías que hacer en el año 2022 y 2023. Le vas a decir, mira, no te puedo pagar 25.000 millones cada uno de esos años. Y después vas a tratar de hacer lo mismo con los acreedores privados. Le vas a tratar de decir, mira, vos querías, es como en la heladería, ¿viste? Vos pedís dulce de leche granizado y vos le estás diciendo a la gente que viene, mira, no hay dulce de leche granizado, tenés que elegir otro gusto. Y el tipo dice, sí, pero yo quería, me habías prometido el dulce de leche granizado. Está ahí en la lista. Ese no está. Tenés otro bono distinto, tenés que elegir otro bono distinto. Entonces, en ese escenario es fundamental que vos me digas cuál va a ser la corriente de pagos que me vas a poder prometer y que me vas a poder pagar. Y que lo Con lo cual tenés que ¿cuánto? hacer un programa fiscal primero. O sea, Claro la base número 1 del programa, antes de sentarte a negociar la deuda, es el programa fiscal. Y como si esto fuera poco, está la justicia. Hoy, una de las grandes polémicas en el tema de la justicia es qué hacer con los testigos arrepentidos. ¿Me lo contás, Hugo? Dale. Exactamente, porque el gobierno, Luis, envía un proyecto que está revisando, a partir de observaciones judiciales, de enviar el programa de testigos protegidos e imputados colaboradores a la justicia. Es decir, que sea el ámbito judicial el que maneje a los hombres que declararon en causas por narcotráfico y por corrupción. Pero hubo observaciones, fíjate, algunas tienen que ver, por un lado, cómo van a proteger a los hombres que están declarando en contra de las causas de corrupción y del narcotráfico. ¿Quiénes los van a proteger? Bueno, la justicia no cuenta con esas herramientas. Y por otro lado, siempre las fuerzas de seguridad estarán a cargo del gobierno de turno. La otra cuestión tiene que ver con el presupuesto para financiar esto. Y además, el otro elemento es tener en cuenta que la gente que va a declarar lo va a hacer en el ámbito judicial. Por eso también se buscan reformas en ese sentido para proteger la identidad y justamente la integridad de quienes van a declarar en contra en los próximos juicios del año que viene. Y la otra noticia de impacto de los últimos minutos en materia judicial es que D'Alessio, el girador, el de la causa Dolores de Ramos Padilla, quiere transformarse en arrepentido. Me lo cuenta después de unos segundos, enseguida Cecilia Devana. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Me lo contás, Cecilia, dale. Sí, Luis, hace instantes nada más se conoció la información. El abogado de Marcelo D'Alessio pidió que D'Alessio se convierta en arrepentido. Se lo pidió al fiscal Juan Pablo Curi, el fiscal de Dolores, quien ahora se estima que en la primera semana de diciembre lo podría citar para empezar a conversar y ver de poder llegar a un eventual acuerdo que después debería ser homologado por el juez Alejo Ramos Padilla. Atención con esto, D'Alessio había pedido unos 15 días para preparar su declaración. ¿Cuál es la jugada? No la entiendo. O bueno, D'Alessio, desde que supe quién era, no lo entendía. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Mira, la verdad es que allá hay un tramo que va directo a juicio, probablemente lo que quiera es ganar tiempo o alguna mejora en su situación que desde ya es muy complicada. Pero D'Alessio, si demostró algo hasta ahora, es que no es una persona confiable, con lo cual habrá que ver qué le dice al fiscal y qué de eso toma el fiscal y evaluar si hay un acuerdo. Tengo segundos. Última pregunta. Para usted, radical, o para vos, radical, ¿Macri debe ser el jefe de la oposición o debe haber una mesa grande o chica o mediana donde también esté Macri? No, las jefaturas y los liderazgos se van construyendo en el tiempo. Hoy por hoy, Macri es un dirigente muy legitimado por una elección muy interesante y un repunte y una modalidad de acción política que lo ha legitimado. Me parece que la dinámica de cómo se comporta en la oposición y cómo se vaya planteando la alternativa va a ir generando jefes y líderes. Por pronto yo diría que eso está abierto y esperamos que haya varios jugadores en esto. Está Martín Lustó, está Alfredo Cornejo. Gracias, Facundo. Martín, un día me dijiste que quizá pueda pasar lo que pasó en 2003 parcialmente, que la gente con muchos dólares en su casa, algunos, ¿no? O en los bancos, o en donde sea, empieza a gastarlos por un shock de confianza. ¿Eso puede suceder? Efectivamente, cuando se destrabe la cuestión de la deuda, primero aparezca el plan fiscal y se destrabe la cuestión de la deuda, eventualmente el tipo de cambio ya está bastante alto, con lo cual eventualmente va a haber un proceso de desdolarización. Y eso le
le puede imprimir recuperación al consumo como lo hizo en el 2003. Gracias. En a24.com vas a poder ver información exclusiva sobre por qué se va a arrepentir el falso abogado Marcelo D'Alessio. El falso abogado Marcelo D'Alessio pidió declarar como arrepentido. Es una información exclusiva de A24. Métete ahí y lo vas a ver. Andrés Malamud, primero, gracias por venir. Siempre es un gusto tenerte. Y segundo, ¿tenés una mirada esperanzadora sobre lo que puede pasar en Chile, en Bolivia, aunque son casos diferentes, y aún lo que puede pasar en Argentina? En el largo plazo, sí. En el corto plazo, la región se va a mantener turbulenta. El mundo está turbulento. Barcelona estaba incendiada hasta hace poco. París estaba incendiada hasta hace poco. Las cosas que están pasando son las olas globales. América Latina no se sustrae a las olas globales. No estamos tanto peor que el resto. ¿Y qué te está pareciendo la serie Years and Years, que habla de todo esto? Es una distopía magnífica. Es una sensación desagradable pensar que lo que viene es eso. Pero si lo que viene no es eso, no sé qué puede ser. Es más cómodo verlo en ficción, ¿no?, que verlo por las pantallas, por la pantalla 24, por ejemplo. Señoras y señores, nos despedimos hasta mañana a las 10 de la noche para hacer 4 días. Gracias.